siendo un niño. La castigó con este cartel a la salida, ya parada con el cartel hasta que llegue su madre, donde lamentablemente fue mi hija, lloró, ¿no? Dicen que yo negué la dignidad de su hija, que yo estoy yéndome contra los derechos de la niña. ¿Quién se va contra mis derechos? O sea, un profesor más que todo para educar, está bien, ¿no es cierto? Pero un castigo de este modo no. Disculpe el haber cometido este error y también usted le pido que por favor como padre cumpla con las obligaciones de su hija. Es incorrecto. Por lo tanto, eso es lo que vamos a determinar a través de la visita que vamos a hacer a la unidad educativa. ¿Hasta dónde puede llegar el castigo a una menor o a un menor en un colegio? ¿Es culpa de los pequeños el que sus padres no les hayan comprado todo el material o no envíen todo el material? ¿Hasta dónde pueden llegar los castigos? Este hecho sucedió esta semana y esta noche, aquí en No Mentirás, lo vamos a conversar. Estamos nosotros con el papá de la menor, por supuesto, resguardamos su identidad, no lo vamos a nombrar, no vamos a mostrar su rostro tampoco, no vamos a nombrar su nombre, porque tenemos que cuidar a la menor. Y también está con nosotros el psicopedagogo Adolfo Vega, que está en La Paz. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jimena. Un gusto estar nuevamente en este prestigioso canal para poder absorber las preguntas que sean necesarias. Por favor, primero comenzamos con el papá. ¿Qué sucedió? Muy buenas noches, primeramente. Resulta que mi hija, bueno, en el colegio, por un descuido, ¿no? No es un error, fue un descuido, prácticamente asistía a clases sin llevar el cuaderno que se le había pedido, ¿ya? Y la profesora la castigó con la nota que usted ve ahí, o sea, prácticamente ella dice que es simplemente una nota, una circular, pero si hablamos de una nota, una circular, hablamos de un papel pequeño de unos 10 a 12 centímetros por 5, ¿no es cierto? Y prácticamente eso es un cartel. Y la castigó a mi hija con el cartel en mano hasta que llegue su mamá a recogerla. ¿La dejó parada en el patio o en la puerta o frente a los otros niños con el cartel? Dentro del establecimiento, o sea, dentro de la unidad educativa, donde salen los niños a esperar a que sus padres pasen por ella. ¿Y los otros niños la veían a ella parada con el cartel? La verdad del hecho es que una amiga de la familia, una señora, la encontró a mi hija con el cartel, ¿no es cierto? Y llorando. ¿Parada con el cartel? Parada con el cartel. O sea, si los otros niños la vieron, o sea, debo de suponer de que sí, ¿no? Porque a todos los ponen juntos. A todos los ponen juntos, para que esperen a sus padres a la hora de la salida. ¿Y esto es algo que ya anteriormente hubo en el colegio o es primera vez? No sabría decirle, yo anteriormente tengo 2 hijas, ¿no? La mayor salió de ahí y nunca tuve ese problema porque cualquier inconveniente que había con mi hija siempre me mandaban una circular, como le digo, pequeña, o me mandaban una nota en el cuaderno de ella, ¿no es cierto?, en su agenda. Pero en este caso eso no fue así. Me pusieron un letrero a mi hija, ¿no?, prácticamente. Y ahora, de caso de algún otro padre, la verdad no he sabido. Profesor Adolfo Vega, psicopedagogo, ¿esto se puede dar? ¿Se puede humillar así una pequeña haciéndola portar un cartel de esta manera? ¿Es humillación o no es humillación? ¿Está dentro de lo normal o no? Jimena, realmente este es un grave delito que se ha cometido. Yo no lo considero un error. Por eso es que yo catalogo a los maestros en 3 tipos. Los maestros de vocación, los maestros de vacación y los maestros de equivocación. Acá veo una respuesta que ese maestro o esa maestra que ha hecho este atentado contra esta niña no tiene la vocación, porque la educación se debe utilizar la pedagogía del amor. ¿Cómo es posible que se le ponga esa etiqueta a esa niña? Realmente es algo muy doloroso y no se puede permitir este tipo de hechos. Inclusive habría que valorar también la conducta de la profesora, porque este es un inicio, no sé si se habrá repetido.
Ahora dígame, por favor, ¿qué dice la norma en torno a los útiles escolares? ¿Qué pasa si los chicos no llevan los útiles? Jimena, veo el letrero que dice 6 de febrero. La norma dice, es el inicio de las clases donde nosotros tenemos que hacer que vengan los niños con gusto, con placer, y realizamos la primera etapa del diagnóstico. Y en el diagnóstico está ese día donde no había necesidad inclusive del cuaderno. El cuaderno no puede ser un elemento vital para que en el proceso de la enseñanza, sí que se lo necesita, pero ya en el transcurso de los días, pero previamente ese diagnóstico de saber, de socializarnos, de conocernos, de saber sus debilidades, de saber sus fortalezas de los niños, y de esa manera poder conocer la realidad de nuestros alumnos. Entonces, ¿no era obligación todavía llevar los cuadernos? No era obligación, estábamos de acuerdo al calendario en la etapa todavía de diagnóstico. Permítame, por favor, ¿en qué curso está su pequeña? Primero básico. Primero. Y después de lo que sucedió, a ella, ¿cómo se la ha tratado en el colegio? El día que sucedió eso, prácticamente yo fui a ver a mi hija, estaba llorando, se sentía mal. Entonces yo hablé con ella y ella se quedó conmigo todo el día, o sea, el resto del día hasta la noche. Ya, donde, bueno, la consentí, le hablé, todo, y no hubo ningún problema. Al otro día ya volvió a clase, inclusive cuando yo fui al otro día ya para hablar con la directora y para saber bien cómo eran las cosas, o sea, ya mi hija estaba jugando, ¿no?, con los otros niños. Gracias a Dios, mi niña ella capta rápido las cosas, entiende muy bien. ¿Y la profesora sigue en el establecimiento? Sí, la profesora sigue enseñando, sigue en el establecimiento pasando clases. Nosotros salimos a las calles a preguntarle al soberano si le parece bien, si le parece correcto publicar este tipo de imágenes de castigos de los niños en redes sociales o a través de los medios de comunicación, si esto ayuda o si empeora en los casos. Serie Huawei Mate 10, el primer smartphone con inteligencia artificial del mundo. Presentamos El Soberano. ¿Considera de que publicar en las redes sociales los castigos escolares ayuda o empeora la situación del menor? La educación viene del hogar. Los castigos siempre son negativos. El tema de disciplinar es importante, pero uno tiene que hacerlo con la suficiente profesionalidad, ¿no? Y para eso creo que los profesores tienen el conocimiento y la sapiencia necesaria. Empeora, porque uno es una forma de humillar, ¿no?, como persona. El niño tiene derechos y no es una forma buena de corregirlo, ¿no? Yo creo que perjudica. ¿Por qué? Porque esos castigos deberían hacérselos de forma interna, o sea, no me parece interna, ¿no? Es más, ¿no?, ni siquiera debería haber el castigo como tal, ¿no?, sino debería haber una forma de prevenir antes de castigar. No ayuda. ¿Por qué no? Porque también, digamos, la mayoría de los niños no tienen redes sociales y no sabrían cómo poder ver. Perjudica, pues, porque los niños tienen sus propios reglamentos, su código de niño y niña adolescente, y eso perjudicaría bien harto, la verdad. ¿Por qué? Porque los niños tienen como esa privacidad y siempre hay que mantenerlo en reserva, ¿no? Bueno, de alguna manera puede perjudicar como puede ayudar, depende del caso en que se encuentre la cuestión del niño. ¿Por qué? Porque generalmente el niño que puede ver se puede traumatizar más con esas cuestiones que son de carácter psicológico. Perjudica. ¿Por qué perjudica? Porque se les va enseñando, ya se les va demostrando lo que les pasa con los profesores cuando se portan mal, ¿no? Serie Huawei Mate 10, el primer smartphone con inteligencia artificial del mundo. Hemos presentado El Soberano. Ahora dígame, ¿cómo ha procedido este caso, señor? ¿Ha ido al SEDUCA? ¿Qué ha pasado? Bueno, el día de ayer yo fui de nuevo a la unidad educativa. Bueno, el día de ayer cuando estuvo la prensa se presentó un
señor del distrito, representando al distrito, ¿no es cierto? Donde tuvimos una conversación con la directora, ya, donde él, bueno, le preguntó a la directora si había pasado un informe de esto o por qué no se le dio a conocer el mismo día que sucedieron las cosas, ¿no es cierto? Y también me preguntó a mí por qué yo acudí a los medios. Y como todos sabemos, hay veces que uno no le da importancia al tema. ¿Quién le reclamó por qué acudió a los medios? ¿La directora? El que fue representando al distrito del maestro. ¿Ya? Entonces tuvimos una conversación con ellos, ¿ya? Y él me dijo de que no se iba a volver a repetir, que se iba a hacer una investigación, y hicimos un compromiso de que cualquier cosa que ellos necesiten me iban a hablar a mí para poder llevar a cabo la investigación, ¿no es cierto? Para que sea recabar una información completa del hecho para tomar las medidas que sean necesarias, ¿no? ¿La profesora continúa pasando clases en el colegio? Sí, la profesora sí. ¿Continúa siendo maestra de su hija? Sí. Profesor Vega, ¿qué debería ocurrir en este caso? ¿Qué sería lo normal, lo lógico y lo legal? En primer lugar, el conducto regular es que la directora o director de la institución debe dar una explicación, porque previamente, antes del inicio de las labores, tiene que la directora o director conocer a su plantel docente y dar las recomendaciones pertinentes del inicio de gestión, donde se debe hacer que todos los profesores, inclusive el plantel administrativo y hasta el de servicio, el trato que debe merecer toda persona, cómo debemos llegar al proceso aprendizaje, de tal manera de que no sea un atentado. Yo creo que en la casa evidentemente es el inicio de la educación, y el colegio es el complemento. ¿Esta profesora debería ser suspendida? Yo creo que sí, porque tiene que dar una explicación, y la explicación está muy clara, el letrero lo dice todo, ¿no? Yo creo que no estamos aquí hablando subjetivamente, sino los hechos, la imagen dice todo. Entonces, ¿usted considera que esta profesora sí debería ser suspendida? Desde luego que sí, tiene que tener su sanción. ¿Qué le han dicho a usted en el SEDUCA? A mí, en el SEDUCA realmente simplemente hoy día fue en el colegio cuando fue una licenciada representando al SEDUCA para recabar la información de lo sucedido, ¿no es cierto? Y bueno, habló con la directora, habló con la profesora, habló con la mamá de mi hija y habló conmigo. Y yo le expliqué, pues, no, cómo fueron realmente todas las cosas, y más que todo la reacción mía, ya porque la directora me dijo que, bueno, se arreglaba todo con la disculpa y hablar con la profesora, ¿no? Pero a mí realmente una de las cosas que más me dolió fue lo que le hicieron a mi hija, después que a mí me hayan negado el nombre de la profesora, ya, porque estoy en mi derecho de preguntar cómo se llama y más que todo de saber quién es ella, pues no, porque el día de ayer cuando fue la prensa yo recién la conocí a la profesora, recién vi cómo era ella, si era alta, era bajita, bueno, prácticamente la persona que es, ¿no es cierto? Porque cuando yo fui el día de antes de ayer, después de lo que sucedió, tampoco la directora me dijo, venga señor, mire, esta es la maestra, se llama tanto, puede hablar con ella sobre lo que sucedió o por qué sucedió o cómo se llevaron realmente las cosas, pero no lo hizo como debió de ser, ¿no? O sea, no se hicieron las cosas realmente como debieron de ser. Fue por eso que yo también me vi en la obligación de denunciar este hecho a la prensa, ¿no? Muy bien. Quiero agradecerles a ambos por haber estado esta noche en No Mentirás. Profesor, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, Jimena. Muy buenas noches. Gracias, señor. Ojalá esto llegue a una buena solución y sobre todo que su hijita siga pasando bien las clases. Sí, ¿no? Sí, ya yo presenté mi carta al SEDUCA y bueno, esperaré, ¿no?, a ver qué medidas toman ellos en el asunto. Y que sí, que se solucione bien todo, ¿no? Porque lastimosamente ¿Usted pide que la profesora sea despedida o qué pide? La verdad, se lo dejo al SEDUCA, ¿ya? Por mi parte yo pediría de que sí sea cambiada, ¿no? Pero hoy día hicieron una reunión de emergencia donde tuvieron los padres de familia
y no quieren ellos que se cambie a la profesora ni que yo siga con mi denuncia, ¿no es cierto? Pero no puedo tampoco cortar porque los padres de familia del curso están molestos con usted por haber denunciado. Están molestos conmigo, inclusive no sabría decirle si es la delegada o la presidenta de junta escolar la que hoy día quiso hablar conmigo a manera de exigir hablar conmigo. Yo realmente, con todo respeto, le dije de que yo no tenía nada que hablar con ella, ya, porque es mi hija la afectada más que todo y yo como padre de familia eso es lo que estoy defendiendo. Gracias por haber venido esta noche, no mentirás. Buenas noches. Ya, muchas gracias. Yesenia, que está vestida de carnavalera, de fiesta, ¿tiene un consejo?